Shabbat Shalom, querida familia, amigos, bienvenidos a la porción número 8 de la Torá del Eterno Dios. Bendito es el Padre Eterno que envió a su Hijo Yeshua, el Señor, el Adón, quien murió por nosotros, que se entregó y Él mismo fue voluntariamente a morir para entregar su vida en rescate por muchos, por todos nosotros. Más específicamente nos enseña la Torá por su pueblo esparcido en las naciones. Y esta semana el Eterno Dios nos afirma nuevamente en esa promesa que hizo a nuestros padres, nos afirma en su cobertura, su protección, su bendición sobre sus escogidos, en este caso Jacob, que aún con las imperfecciones que pudo tener, el Eterno Dios lo llevó constantemente dentro de sus procesos, de sus ciclos, para hacer morir en él la genética de caída, la naturaleza caída, y cambiar su ADN. Bendito el Señor Dios eterno, porque también nos introduce a nosotros en ese proceso de hacer morir en nosotros lo que no es de Él, lo que no le pertenece a Él, y hacer crecer en nosotros, formar la naturaleza del reino. Bendito el Padre eterno. Buen día, querida familia, Shabbat Shalom para todos. Nos sentimos nuevamente como cada Shabbat, pues gozosos, alegres de una semana más poder estar aquí, poder compartir con ustedes lo que el Eterno Dios pues nos ha permitido estudiar, nos ha permitido escudriñar durante el transcurso de la semana, de su Torá, de la porción que tiene para nosotros en este día. Así que bueno, le damos saludos a las personas que se van conectando, que nos acompañan cada sábado, que son fieles. Gracias por acompañarnos siempre y les invitamos entonces que puedan ubicarse en el libro de Génesis capítulo 32 a partir del versículo 3 hasta el capítulo 36 versículo 43. Vamos a estar estudiando la porción número 8, la cual se titula Baisla y significa envío. Recordamos un poquito, por si alguna persona se conecta, no tuvo la oportunidad de ver la transmisión de la semana anterior. La parashá de la semana anterior culminó cuando Jacob sale de la casa de Labán. Entonces hemos visto ya en el transcurso de unas enseñanzas el proceso que ha pasado Jacob, las etapas que han ido transcurriendo en su vida, en su comunión y en los encuentros que ha tenido con el Dios eterno. Vimos lo que ocurrió cuando él reposó sobre esa piedra, el Sulán, cuando el eterno Dios se le apareció, y pues así hemos visto una serie de etapas y de escenarios proféticos que el eterno Dios ha ido preparando en la vida de Jacob. Un saludo quiero aprovechar para darle a la profeta Toyita Vázquez, que se acaba de conectar. Un saludo, un abrazo, profeta Toyita, le amamos mucho. Gracias por nuevamente acompañarnos y estar en la transmisión. También el pastor Víctor Pino, que es una persona también muy querida para nosotros. Y bueno, ya al final estaremos saludando al resto de las personas que se vayan conectando. Bien, como les decía entonces, el Eterno ha venido trabajando en la vida de Jacob. Sin embargo, no ha terminado el proceso, no ha terminado el cumplimiento de la palabra, no ha terminado. Recordemos que ya Jacob recibe la palabra no solo por lo que le dice su padre, sino que el mismo Dios eterno le reafirma el pacto, le reafirma la palabra. Pero ahora en esta enseñanza vamos a ver un paso más allá, vamos a ver una etapa más en la vida de Jacob, y es cuando el Padre eterno le cambia el nombre, le cambia su esencia y su sustancia. Entonces, dicho esto, y pues habiendo entendido un poco en lo que finaliza la parashá de la semana anterior, cuando ya Jacob sale entonces de la casa de Labán, vamos a ver qué sucede en esta enseñanza. Y como bien lo decíamos al principio, nos ubicamos a partir del versículo 3. Este primer episodio nos habla cuando Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Una vez entonces que
sale de la casa de Labán, de la casa de su pariente, donde también vivió muchos procesos, donde aprendió muchas cosas. Ahora viene y transcurre una nueva etapa en su vida y es el encuentro con Esaú. Sabemos, los que ya hemos venido estudiando el resto de las enseñanzas, que la relación que hay entre Jacob y Esaú, pues a causa de la primogenitura, a causa de la bendición, no había tenido un desenlace agradable, por lo tanto este es un encuentro bien particular. Vamos a ver qué nos dice la escritura en el versículo número 3. Dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, al campo de Edom, y les ordenó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, he habitado como forastero con Labán, deteniéndome hasta ahora, y tengo bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a declararlo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Bien, como pueden observar acá en la diapositiva, como pueden observar en la lámina, las palabras con las cuales se expresa Jacob hacia su hermano es mi señor Esaú, y dice acá que él quiere hallar gracia ante sus ojos. Entonces, en la vida de Jacob no había ningún tipo de rencor, no había ningún tipo de resentimiento contra su hermano. Al contrario, yo creo que aunque ya nosotros entendemos y sabemos que Jacob era la persona del propósito, que desde el vientre de su madre el Dios eterno lo escogió para que fuese esa persona donde cayera esa carga, ese peso de esa palabra, de esa promesa. Eso ya lo sabemos, lo entendemos y lo tenemos claro. Pues obviamente cabe destacar que para que él obtuviera esa bendición sucedieron una serie de circunstancias en las cuales hubo engaño, y quizás obviamente pues esto sucedió de esta manera. Obviamente, si así lo relata la escritura, si no hubiese sucedido así, pues el Dios eterno hubiese utilizado el medio que él quisiera, lo hubiese hecho como él quisiera para que Jacob recibiera la bendición. Sin embargo, pues no podemos dejar a un lado que él fue en ese momento un engañador, engañó a su padre, engañó también a su hermano. Entonces yo creo que cuando él estuvo en casa de Labán, cuando él experimentó también el engaño que Labán pudo hacerle a él, cuando en vez de darle a su hija Rebeca, le da a Lea, eso también tuvo que ser un proceso sumamente fuerte en la vida de Jacob, y yo creo que ahí pues él a lo mejor entendió qué había sentido también su hermano cuando ocurre todo esto. Entonces en la vida de Jacob no había resentimiento, no había nada de eso, porque ya él venía pasando por un proceso, el Dios eterno lo iba llevando en procesos. Cuando nosotros hablamos de hallar gracia, esto significa ser aceptado, agradar, obtener favor o obtener un perdón. Entonces lo que Jacob quería era ser aceptado delante de su hermano y poder obtener perdón a causa de lo que había sucedido con ellos pues hace algunos años atrás. Por eso él tiene esta actitud, por eso él se expresa de esta manera en cierta parte, ya con todas las pertenencias que él tenía, con lo que había logrado obtener en casa de Labán, pues él quería favorecer a su hermano, quería darle una recompensa. Jacob también se puede observar acá que manifestó una actitud de respeto hacia Esaú, y asimismo más adelante vamos a ver cómo nos dice que en un punto pues llegó a sentir temor, ya que él no sabía cómo iba a ser la reacción de Esaú al verse ellos nuevamente, pues ya que Esaú había dicho que lo quería matar. Entonces no sabía cuál iba a ser la reacción de su hermano. Dicho esto, avanzamos entonces en los siguientes versículos, y dice el versículo 6: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y también él viene a tu encuentro con 400 hombres. Y se angustió Jacob y tuvo gran temor,
y dividió en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, las vacas y los camellos. Pues se dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos acá, y es que cuando los mensajeros de Jacob vuelven y le dicen, sí, ciertamente tu hermano de Esaú también viene a un encuentro contigo, pero no viene solo, viene con 400 hombres. Obviamente lo primero que pasa por la mente de Jacob, y es lo que nosotros pensamos y reflexionamos al momento de involucrarnos en la historia y en lo que nos muestra la escritura, es que Jacob siente gran temor porque obviamente se hace la pregunta, si para tener un encuentro con alguien, ¿para qué se necesitan 400 hombres? ¿Para qué tenía que andar Esaú con 400 hombres y venir al encuentro con él? Entonces allí Jacob se angustia, siente temor y decide entonces aplicar una estrategia porque no sabía cuál iba a ser la reacción. Ya él sabe entonces que su hermano venía con 400 hombres, mas no sabía cuál iba a ser la intención. Entonces lo primero que viene a la mente de Jacob es aplicar una estrategia y dividir su pueblo, sus hijos, las personas que él tenía a su cargo, dividirla en 2 campamentos, tal como lo relata la escritura. Si Esaú venía contra un campamento, pues el otro campamento podía atacar. Bien, avanzamos con el versículo número 9. Dice, y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Eterno que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. ¿Qué podemos observar acá? Que en medio de la angustia, en medio del temor que en ese momento invadía la vida de Jacob, lo primero que él hace es acordarse del Eterno y de la palabra que el Eterno Dios le da al momento en que él sale de su casa, al momento en que el Dios Eterno también se le aparece y le da una palabra y le da una promesa. En Génesis 28:15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esta es la palabra que el Eterno le da a Jacob. Entonces, en ese momento de angustia, en ese momento de temor, de tribulación, en ese punto desconocido de no saber qué va a pasar, de no saber qué viene más adelante, Jacob recuerda la palabra, recuerda la promesa. Recordemos también nosotros que esta palabra, esa promesa que el Eterno Dios le da, no había sido hace 1 año, ni hace 2, ni hace 3 años, sino varios años atrás, unos 20 años atrás. Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar también y a meditar un poco para nosotros entender y para nosotros saber cuál es nuestra actitud en medio de la prueba, cuál es nuestra actitud en medio de las circunstancias difíciles, en medio de lo desconocido, en medio de esas circunstancias que nos angustia o que quizás muchas veces nos hacen sentir temor. ¿Qué hacemos nosotros en ese punto? Dejamos que el temor, dejamos que la angustia nos invadan y nos sumergimos en ese sentimiento y en eso que estamos pasando por ese momento, o tal vez nosotros tenemos una actitud diferente, o tal vez nosotros nos aferramos a la palabra, nos aferramos a la promesa y nos aferramos a lo que el Dios eterno nos ha dicho. Entonces esto es un buen ejemplo que Jacob nos brinda en este momento, que en medio de esas circunstancias, en medio de esa prueba donde quizás nuestros ojos están viendo lo contrario, nosotros poder entonces recordar la palabra que el Eterno Dios nos ha dado. Y quizás tal vez como sucedió en la vida de Jacob, esa palabra no tiene ni 2, ni 3, ni 4 años, sino 7 años o 10 años atrás, pero nosotros poder entender y poder recordar esa palabra y esa promesa que el Eterno nos da. Sí, este es un punto muy importante porque pensamos que cuando Dios nos habla, esa palabra ya tendrá su cumplimiento en nuestra vida o la veremos cumplida, y en el primer día, el segundo día, la primera semana o el primer mes
aún estamos gozosos por escuchar esa palabra, por recordar esa palabra. Pero ¿qué pasa cuando ya han transcurrido 1 año, 2 años, 3 años, 5 años? Quiero hacerles la pregunta o hacernos todos la pregunta. ¿Estamos recordando esa palabra? ¿Ya tuvo cumplimiento en nuestra vida para entonces ya pasar a la siguiente? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Si la hemos olvidado, si ya no nos acordamos y no vimos cumplida esa palabra, ¿en qué palabra entonces estamos transitando? No podemos saltar de un escalón a otro, del escalón 1 al 5 y luego regresar al 2 y luego al 4. No podemos transitar así. No se transita así con el eterno Dios, sino va de tiempo en tiempo, de proceso en proceso, de gloria en gloria, de Shabbat en Shabbat. Nos lleva el eterno Dios, cumpliendo sus palabras dosificadamente y también relacionada a nuestra obediencia. Pero ¿cuál es el consejo entonces? Anotar, escribir, atesorar, guardar esas palabras que recibimos del eterno Dios y trabajar en pos de ellas hasta ver su cumplimiento. Una vez cumplida esa palabra, pasamos a la siguiente y a la siguiente, cumpliendo objetivos, llevando metas, marcando así nuestro proceso de formación, identificando los tiempos de transición en nuestra vida, identificando los altares por los cuales el eterno Dios, en los cuales el eterno Dios nos ha demandado parte de nuestra vida o cosas que hacer. Entonces, en la vida de Jacob, al transcurrir 20 años, él se acuerda de esta palabra, obviamente. Y como todo hombre natural, que hasta el mismo Yeshua tuvo temor de lo que iba a padecer, Jacob en este punto tuvo miedo de lo que iba a suceder, lo que podía hacerle a su hermano. ¿Por qué? Porque 20 años atrás, antes de salir de la casa de su padre, le había jurado, o se le había jurado, como dicen muchos en muchos lugares, que lo iba a matar, que solo iba a esperar la muerte de su padre Isaac para matarlo. Y en este punto, al ir a recibirle con 400 hombres, era casi prácticamente evidente el hecho de que venía a atentar contra su vida. Así es. Avanzamos entonces con el episodio número 2 que nos habla cuando Jacob ruega salvarse de Esaú. Y dice el verso 11, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Pues yo le temo, no sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Pero tú mismo dijiste, de cierto te haré bien y pondré tu descendencia como la arena del mar, que por tanta no se puede contar. Entonces estas palabras expresa Jacob al Dios eterno. Y dice luego la escritura, y pernoctó allí aquella noche, y de lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano Esaú. En Génesis 22, 17 dice, ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Había entonces una palabra, una promesa sobre Jacob, pero es importante también tener acá en cuenta lo que nos enseña el versículo 13, que dice que pernoctó allí aquella noche y de lo que le vino a la mano tomó presente para su hermano Esaú. Primero, vamos a ver por qué lo iba a multiplicar como la arena de la orilla del mar y las estrellas del cielo. Como hijos de Dios tenemos la capacidad de discernir sus tiempos a través de la revelación de su espíritu, como consecuencia de ser del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Somos descendencia de las estrellas del cielo y de la arena que está a la orilla del mar. Entonces es importante entender estos términos y no solo asociarlos con cantidad o con multiplicación, sino también entender de qué les estaba hablando el Padre Eterno cuando les habla de la descendencia, de que tendrían esta descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Las estrellas del cielo nos hablan del plan de redención que fue escrito por Dios en la creación de las estrellas y es dado a conocer a sus hijos. Esto fue estudiado por la tribu de Isaacar
por lo cual eran llamados entendidos en los tiempos. Y la arena que está a la orilla del mar nos habla porque cuando la subida de las aguas, a través de la subida de las aguas en las playas se puede determinar cuándo es tiempo de la marea alta o de la marea baja, por lo cual todo pescador es entendido en esto al observar la arena que está a la orilla del mar. Entonces, más allá de la multiplicación, más allá de la cantidad, mejor dicho, que obviamente iba incluido en esto, es importante entender también que el eterno Dios le está hablando que iban a ser también entendidos en los tiempos, que iban a tener la capacidad para poder discernir los tiempos y la revelación del eterno Dios. Entonces esto es importante tenerlo bien claro. En cuanto también a la oración de Jacob, podemos ver que estaba basada en los siguientes fundamentos. Primero, cuando él le dice al Eterno, me dijiste, es decir, la confianza en la promesa. En ese momento, él tiene confianza en la promesa, en la palabra y en ese pacto que el Eterno Dios le había entregado. Y segundo, se basa también en la sinceridad, porque Jacob expresa y dice, le tengo miedo. Entonces acá también se puede ver esto. Primero, la confianza en esa promesa, pero también la sinceridad de su corazón de decir, de manifestar que en ese momento pues él tenía miedo, tenía temor porque no sabía lo que iba a suceder. ¿Qué pasa? Que la palabra que el eterno Dios nos ha dado es nuestro impulso en medio de las dificultades para hacer de nosotros lo que ya un día fue predestinados. Muy importante entender esto y quiero repetirlo nuevamente. La palabra que el eterno Dios nos ha dado es nuestro impulso en medio de las dificultades para hacer de nosotros lo que ya un día fue predestinado. Así que esa palabra que el eterno Dios te ha dado, esa promesa que el eterno Dios te ha dado, es ese motor, es ese impulso en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las dificultades, en medio de esos procesos cuando quizás nosotros vemos que está sucediendo todo lo contrario, cuando las circunstancias se tornan bastante fuerte y bastante difícil. Esa palabra y esa promesa que el eterno Dios te ha dado es ese motor y es ese impulso para seguir adelante. Por eso mi esposo también recalcaba y decía la importancia de nosotros poder anotar cuáles son esas palabras que el eterno Dios nos da, cuáles son esas promesas que el eterno Dios nos da, porque quizás no la vamos a ver en 1 año, ni en 2 años, ni en 3 años, sino en 5 años o cuando el Dios eterno pues lo decida. Y es importante que nosotros podamos tener presente esas palabras porque son eso que nos va a impulsar a nosotros en medio de las dificultades, y allí es donde nosotros debemos creer y fundamentar nuestra fe en lo que el Padre Eterno nos ha dicho. En Números 23:19 dice la Escritura: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo cumplirá. Entonces, si ya hemos recibido una palabra que sabemos que viene de parte del Dios eterno, tenemos entonces que caminar en esa palabra, tenemos que creer en esa palabra, tenemos que proclamar cada día esa palabra hasta llegar a ver el cumplimiento de lo que el eterno Dios nos ha dicho. Amén. Bien, continuamos con lo siguiente. Dice luego: pernoctó allí aquella noche, como ya leímos, y de lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano Esaú. Como les dije, es importante tener en cuenta este versículo, porque el que está vigilante está atento a lo que Dios dice y a los tiempos, lo que hablábamos entonces acerca de la palabra que el eterno Dios les da, acerca de la revelación de los tiempos y las estrategias que el Padre Eterno nos da. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, cuando Jacob pasa la noche en ese lugar, lo que le vino a la mano, es decir, el Padre Eterno le da una estrategia, le da una palabra. Jacob también obviamente estaba atento, estaba vigilante, estaba percibido
a la voz del eterno Dios y a cómo actuar en ese momento. También coloqué acá unas palabras para que tomemos en cuenta y que es importante que podamos entender. Y es la palabra tebuná, que tiene que ver con comprensión y con entendimiento. Y la palabra jotma, que tiene que ver con sabiduría. En este momento Jacob no nos enseña la escritura que dice que se vio quizás aturdido o no supo qué hacer en ese momento o que hizo lo que él quiso hacer, no. En ese momento él era guiado, era instruido también por el eterno Dios acerca de la estrategia que él iba a aplicar. Entonces es importante que nosotros podamos tener también ese entendimiento, conocimiento, sabiduría de lo que el Padre Eterno nos da, de la promesa que nos da, que nos revela, y nosotros poder saber cómo vamos a actuar, cómo nosotros nos vamos a desenvolver. Cuando una estrategia viene del eterno Dios, nuestra actitud será diferente y por ende los resultados también. Entonces, si nosotros aplicamos una estrategia que viene de parte del eterno Dios, nuestra actitud obviamente debe de ser diferente y los resultados van a ser positivos. Por lo tanto, es esto sumamente importante que nosotros hagamos las cosas conforme al eterno Dios nos vaya guiando, conforme Él nos vaya instruyendo. Bien, quiero repetir este punto. Él, por sus palabras, apelando a lo que ya había recibido del Eterno 20 años atrás, él no sabía qué iba a suceder con su vida, no estaba a la expectativa de qué hacer con su propio conocimiento, con sus propias estrategias, sino que apela al Dios eterno, apela al Padre para que le dé una solución, para que lo guarde de la mano de Esaú, para que lo proteja, como también lo había hecho en la casa de Labán y que también le menciona esas palabras como lo había guardado. Dice que permanece en aquel lugar y al día siguiente dice que tomó un presente para su hermano Esaú, es decir, al siguiente día levantarse, él generó esta directriz sobre sus siervos para hallar gracia delante de Esaú, dice más adelante, pero él les encomienda a sus siervos toda esta estrategia. Inferimos entonces que vino de parte del eterno Dios al apelar y creer en él. Entonces esto pasa a un tema de fe en su vida, como también en la nuestra, en estos momentos también de dificultad, de incertidumbre, en los que muchas veces no hallamos ni vemos la salida. Debemos creer mucho más en el eterno Dios y apelar a sus palabras para poder recibir de él la dirección correcta y no lo que yo puedo tener a la mano o lo que podamos tener a la mano. En base tal vez a nuestros recursos, a la experiencia o a las personas que están a nuestro alrededor. No podemos basarnos en esto, sino apelar al eterno Dios a cuál es la estrategia correcta para operar en medio de cualquier circunstancia. Entonces debemos tener emuná y creer y depender plenamente del eterno Dios. El siguiente episodio nos habla entonces que Jacob envía presentes a su hermano Esaú y dice el versículo 14 que envió 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas que amamantaban con sus crías, 40 novillas y 10 novillos, 20 asnas y 10 pollinos. Y los entregó en mano de sus siervos, cada manada por separado. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y dejad espacio entre manada y manada. Entonces, durante el día se da la ejecución de lo que se consolidó durante la noche. Vemos entonces que cuando él pernoctó allí, cuando él recibió la directriz, pues ya en la mañana él aplica lo que había recibido y la estrategia que había recibido durante la noche. Entonces repetimos nuevamente, durante el día se da la ejecución de lo que se consolidó en la noche. Y quiero mencionar acá también que muchas veces el eterno Dios pues nos inquieta
y a orar, a levantarnos, a interceder de madrugada, y tal vez para nosotros a veces es difícil, es complicado, pero muchas veces el eterno Dios nos lleva a esto, nos lleva a este punto también de levantarnos en las madrugadas para proclamar algo, para interceder por algo, y pues aunque a veces sea difícil, porque muchas veces podemos llegar cansados, tenemos que estar y tener claros de poder seguir las directrices del eterno Dios, y si Él nos está inquietando en algún momento para hacer algo, pues es por algo. Así que tener la disposición de nosotros poder hacer aquello en el momento en que el Padre Eterno nos encomienda hacer. Luego dice los siguientes versículos, el verso 17, y le ordenó al primero diciendo, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, enviado para mi señor, para Esaú. Y por cierto, él también viene tras nosotros. Y además le diréis, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, pues pensaba, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, luego veré su rostro y quizá levante mi rostro. Entonces acá Jacob primero envía los presentes, sus siervos con los presentes, y él luego venía detrás. Esto también pues viendo y entendiendo que aparte de tener pues esa disposición de recompensar quizás en cierto punto lo que había sucedido, pues quería apaciguar entonces la ira de Esaú, si en ese momento pues todavía él sentía algo hacia su hermano. Luego dice que aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y atravesó el vado de Jabot. Como pueden observar acá en la lámina colocamos un mapa para que más o menos pueda ubicarse. Allí donde está la flechita se puede ver, y queremos también mencionar que este era un río importante al este del Jordán, casi a medio camino entre el Mar Muerto y el Mar de Galilea. Entonces tienen allí la lámina, la diapositiva, para que pueda ubicarse un poco mejor. Luego dice el siguiente versículo, se levantó y Jacob se quedó solo, y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Y aquí vemos también algo, una etapa muy importante también en la vida de Jacob, un punto muy importante en la vida de Jacob. Lo mencionamos, que ya venía pasando por procesos que el eterno Dios durante estos 20 años lo había venido procesando, había venido trabajando en su vida. Sin embargo, el trabajo del eterno Dios para con él no había finalizado, y llega el punto donde el eterno Dios tiene que completamente cambiar su esencia. Pero vemos entonces lo que dice el verso 24. Dice que un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Recordemos que la lucha de Jacob con este ángel fue una lucha de argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un racionamiento para justificar o refutar una posición. No se relata, no dice exactamente cuál fue esa lucha, pero sí entendemos que fue una lucha de argumentos. Quizás Jacob quiso justificarse por lo que tiempo atrás había ocurrido, pero vamos a ver qué sucede con esto. El episodio 4 nos habla que Jacob lucha con el ángel, pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se lo descoyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. El descoyuntar el muslo nos habla que le descoyuntó su ego. Entonces acá Jacob, aunque aparentemente pues viene pasando cosas importantes en su vida, aunque se ve que él estaba caminando de la mano del eterno Dios, que él estaba aplicando las estrategias del Dios eterno,
vemos también que había algo más que el Eterno necesitaba trabajar en la vida de Jacob. Él necesitaba quebrantar esos argumentos y descoyuntar el ego de la vida de Jacob para llevarlo a una posición mayor. Había algo que estaba esperando a Jacob, había una promesa que él estaba esperando y él no podía seguir o continuar con esa esencia, sino que el eterno Dios necesitaba transformar y cambiar cosas en su vida. El ego nos habla de una valoración y una confianza excesiva de uno mismo. Entonces, cuando Dios quiere desmontar el ego de una persona, va a tocar aquella área donde estemos más apoyados, es decir, donde la confianza sea su propia fuerza. Allí es donde el eterno Dios va a atacar. Como les dije, entonces estamos y hemos visto que Jacob venía caminando con el Eterno, pero había algo más que el Padre necesitaba quebrantar en la vida de él para llevarlo a una posición, para llevarlo a otro escalón, porque la promesa espera por Jacob y su descendencia. El Dios eterno entonces va a trabajar en nuestras vidas, va a disolver nuestra sustancia hasta depositar la sustancia de Él en nosotros, porque muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos parece, pero el Dios eterno tiene otros planes, el Dios eterno tiene otras estrategias y Él necesita pulirnos y necesita sacar de nuestras vidas aquellas cosas que nos impiden seguir adelante, que nos impiden seguir al cumplimiento y a la promesa que Él nos ha entregado. Así es. Quiero resaltar nuevamente este punto, ya que Jacob se encontraba totalmente solo. Él había enviado a toda su gente delante de él y él se quedó solo. Se podría decir o pensar o criticar en la vida de Jacob de que él no dio la cara por los suyos, sino que envió a sus esposas y sus hijos delante de él por si Esaú los atacaba, él podía escapar. Sin embargo, en este punto, al encontrarse con el eterno Dios, con su enviado, el ángel que él envió, él tiene un encuentro con este ángel, porque dice que desmontó su ego, dice que el ángel tocó la coyuntura de su muslo, que está relacionado al ego. La palabra utilizada está relacionada al ego, por lo cual eso nos enseña el desmontar que le hizo para que no dependiese de su propia fuerza, de lo que él podía adquirir, de lo que había adquirido, sino que permaneciera en dependencia del eterno Dios. Sin embargo, la actitud que vemos en Jacob es que le pide que le bendiga. Si no me bendices, no te dejaré, le dice. Estando en este punto, se da parte de estos argumentos. Al estar ya rayando el alba, el ángel entonces le pregunta a Jacob cuál es tu nombre, y aquí le dio donde debía responder con integridad ante el eterno Dios. ¿Cuál es tu nombre? Jacob, usurpador, el que usurpa. Reconoce quién es, reconoce su naturaleza ante el ángel, respondiéndole correctamente. Y al ver este punto, al llegar a este punto, vemos cómo el ángel pudo percibir el arrepentimiento, la integridad en la vida de Jacob para cambiar su nombre. Ya, en Oseas 12, 2, 5 dice la escritura: el Eterno tiene pleito con Judá y visitará a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano y en su vigor luchó con Dios. Luchó con el ángel y prevaleció,
lloró y alcanzó misericordia. En Betel lo encontró y allí habló con nosotros. Si el Eterno es Elohim Sebaot, el Eterno es su nombre. Este pasaje de la Escritura para entonces también complementar lo que estamos leyendo. Y como bien nos estaba comentando mi esposo, Jacob tiene esta lucha con el ángel. Él quiere que lo bendiga y dice el verso 27 que el ángel le pregunta cuál es su nombre y él le responde Jacob. En este punto Jacob se ve enfrentado completamente con su identidad, porque esto era lo que el ángel quería sacar y reflejar en este momento. Entonces aquí él se ve reflejado, él se ve enfrentado con su identidad. El ángel no quería saber cuál era el nombre de Jacob, sino cuál era su esencia, cuál era su linaje. Recordemos que Jacob significa engañador. Entonces, imagínese usted qué pudo haber pasado en ese momento por la mente de Jacob, qué pudo haber pasado en ese momento por su mente. Dios puede escoger, pero el ser apto lo determinas tú. Entonces el eterno Dios nos llama, el eterno nos escoge, Él nos da una palabra, pero el ser apto, el decidir caminar en esa palabra, el decidir caminar en esa promesa, lo decides tú y lo decido yo. Sí, es cierto, es decir, él le pregunta cómo te ves prácticamente, parafraseamos esas palabras, es decir, cómo te ves tú, y él le dijo, su respuesta fue usurpador, como un engañador. De hecho, Esaú, años atrás, lo leímos en las porciones anteriores, le dice, no por nada le pusieron el nombre de Jacob, engañador, porque le robó su bendición, según las palabras de Esaú. Entonces, sí había una percepción en la vida de Jacob, sí se veía de esta forma aún, y el Eterno necesitaba cambiar esto en su vida. Seguimos entonces con lo que dice el verso 28, y dijo, le dice el ángel a Jacob, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Has prevalecido, esto significa o nos da a entender que el significado de todo esto es que has completado el proceso al haber reconocido tu identidad. En el reconocimiento de nuestros errores está la victoria. Al Jacob entonces haber expresado su nombre, su identidad, cuál era su esencia, acá entonces él prevaleció, reconoció quién era y el Eterno le cambia el nombre y le dice, ya no será más tu nombre, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Él reconoció cuáles eran sus errores, él reconoció lo que había cometido en el pasado, por ende, y a través de todo esto está también la victoria. Cuando nosotros reconocemos nuestras fallas, cuando nosotros reconocemos nuestros errores, el eterno Dios pues le damos paso también para que Él pueda trabajar en nuestra vida. Muchas veces nos hacemos de la vista gorda y creemos que no estamos mal en alguna área, pero allí nosotros no vamos a avanzar. Cuando nosotros confesamos, cuando nosotros reconocemos verdaderamente nuestros errores, en lo cual nosotros hemos fallado, estamos entregando en el altar, estamos entregándole al Dios eterno nuestra identidad, nuestra esencia, para que Él pueda cambiarnos, para que Él pueda depositar su esencia en nosotros y podamos avanzar, podamos continuar en el proceso del cumplimiento de la palabra. Veamos qué significa entonces el nombre Israel. Significa el que lucha y es fuerte, luchará y reinará con Elohim. Elohim luchará y reinará y príncipe de Dios. Ahora ya él tiene ya él no tiene una herencia, él es la herencia. Entonces acá ya se ve y entendemos entonces que Jacob ya tiene una identidad, ahora ya él y la palabra ahora están
preparados para continuar adelante. Quiero mencionar también rápidamente unos episodios de las Escrituras donde el Padre Eterno cambia el nombre a otros personajes. En Juan 1:42 dice: lo llevó a Yeshua y mirándolo fijamente, Yeshua dijo: tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Y en Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él. Quiero mencionar esto porque es importante en este punto también de los nombres, de colocar los nombres a una persona. ¿Por qué menciono esto y por qué quiero decir esto? Porque allí también está la identidad de una persona. Así que en el momento en que nosotros estudiamos esto, podemos entonces nosotros entender que al momento de colocar el nombre a una persona debemos de ser más cuidadosos, debemos de ser más minuciosos y de poder orar también al Dios eterno para poder darle un buen nombre a la persona, porque hemos visto y quiero colocar esto como ejemplo, que hay muchas personas que le colocan por nombre Soledad y este nombre pues refleja y nos habla también de la soledad. Entonces es importante que nosotros podamos tener un poco más de cuidado de qué nombre le vamos a colocar a una persona, ya que ahí también está la identidad, y cuando nosotros le decimos el nombre estamos mencionando también la identidad de esa persona. No quiero decir que si hay una persona ahorita que se llame Soledad porque ya le colocaron así, pues eso es lo que va a ser. No, hay que simplemente pedir al Dios eterno que nos dé entonces esa identidad nueva, esa sustancia nueva, y así como le cambió el nombre a Jacob por Israel, no solo cambiando de un nombre a otro, sino cambiándole su sustancia. En Job 30:22 nos enseña la escritura: me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Pasamos al siguiente episodio cuando Jacob vence al ángel. Dice que llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Elohim cara a cara y aún así fue librada mi vida. Y cuando hubo pasado Peniel, salió el sol y cojeaba por causa del muslo, pero ya entendimos que esto no se trata solo de una condición física, sino de el ego y de lo que el Padre quería hacer en su vida. Bien, dicho esto, entramos en el siguiente capítulo 33, cuando Jacob finalmente se encuentra con Esaú. Dice que Jacob alzó la vista y al ver que Esaú se acercaba con sus 400 hombres, repartió sus hijos entre Lea y Jaquel y sus 2 siervas. El verso 2 dice: puso delante a la sierva con sus hijos, detrás a Lea con los suyos y último a Raquel con José. Pero él pasó delante de ellos y se postró a tierra 7 veces hasta acercarse a su hermano. Pues nuevamente acá no era casualidad lo que estaba haciendo, no era sin lógica lo que estaba haciendo, cada paso que estaba dando Jacob, y aún ahora más que ya el padre le cambia el nombre, le cambia la sustancia, pues él era entendido en lo que estaba realizando. Dice que luego corrió Esaú a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. ¿Qué vemos acá entonces? Que la estrategia de Jacob también da resultado, que finalmente este encuentro entre estos dos hermanos no terminó en batalla, no terminó en una guerra en este momento, sino que ellos se encuentran, dice que se abrazan y lloran. Luego pregunta: ¿qué significa toda esta caravana? Le pregunta Esaú a Jacob que qué significaba toda esa caravana que había encontrado, y él responde: hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Luego en el episodio de la soberbia de Esaú nos enseña la escritura: y dijo Esaú: yo tengo abundancia, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Acepta, te ruego, mi presente que fue traído para ti, pues Elohim me ha favorecido
porque tengo de todo. Y le rogó con insistencia y él lo aceptó. En un principio entonces vemos un poco de soberbia en la vida de Saúl al no querer aceptar los presentes que le traía su hermano. Luego en el verso 13 dice, pero le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas que están criando, y si las fatigan, en un día podrían morir todo el rebaño. Pase ahora mi señor delante de mi siervo y yo me iré con lentitud al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir. Y dijo Esaú, dejaré ahora contigo parte de la gente que viene conmigo, pero él respondió, ¿esto para qué? Halle gracia a ojos de mi señor. Entonces esto acá fue un encuentro, obviamente cada uno debía seguir el rumbo que tenía y Jacob pues tenía un camino, un destino. Luego Jacob se separa de Esaú y dice que aquel día Esaú regresó por su camino a Seir y Jacob partió hacia Sucot y edificó una casa para sí e hizo cobertizos para su ganado. Por eso llamó a aquel lugar Sucot, y Sucot significa cabañas o chozas. Así es, en este punto entonces ya habiéndose encontrado, observamos cómo ya hubo un cambio, ya se puede percibir un cambio en la vida de Jacob luego del encuentro con el Eterno a través del ángel. Dice que él pasa delante de las caravanas, pasa delante de sus esposas y sus hijos y se postra ante Esaú, es decir, él se puso enfrente de los suyos para ahora él recibir cualquier respuesta de Esaú directamente y no que sus hijos y sus mujeres reciban la respuesta de Esaú, porque recordemos en versículos anteriores, él había dividido en dos campamentos todos los suyos y dijo si él atacaba uno, entonces el otro podía huir, pero en este caso él se pone enfrente de todos para que en base a esto mismo que él proclamó, si lo atacaba él, entonces sus esposas y sus hijos huyeran. Sin embargo, en vista de permanecer en obediencia al eterno Dios, el Eterno permite que Saúl no le haga daño, y aun cuando él es su hermano, no era la voluntad de que él caminara junto con Esaú, no era la voluntad de que ellos vivieran juntos. Esaú le pide en el versículo 12 que vaya con él y los suyos a su tierra, es decir, a Seir, a Edom. Si recordamos en el mapa, Edom estaba en la zona sur, ya pasando un poco al este del Mar Muerto, en la zona sur y un poco al este del Mar Muerto. Tierra que no le había dicho el Eterno a Jacob que habitara en ella, sino que le iba a entregar la tierra de su descendencia, la tierra de sus padres. No era la voluntad del Eterno que habitara con Edom, con Esaú. Por esto dice Jacob insistió en que Esaú fuese adelante y que él iba a ir detrás, pero obviamente, como vemos en el relato, él tomó otro camino, no se dirigió a Seir. Esto nos deja también a nosotros una enseñanza, porque hay lazos de sangre que tenemos con nuestros familiares, hay lazos de amistades profundas que tenemos tal vez con hermanos de años en el ministerio, caminando en el reino, pero eso no quiere decir que la voluntad de Dios debe permanecer con los que nosotros queremos caminar. Otro caso importante lo vemos en la vida de Abraham y Lot, cómo se tuvieron que separar, no solo por las posesiones, sino que luego de la separación el Eterno le da la palabra a Abraham. Entonces no debemos poner por encima de padre, madre, hermano, hijo, posesiones, congregaciones, pastores, por encima de la voluntad de Dios, porque el mismo Yeshua lo dijo, que aquel que no deje a todos estos, a cualquiera de estos, y me siga y tome su cruz y le siga, no es digno de él, dijo Yeshua. Entonces esto implica no abandonarlos, no olvidarnos, sino no ponerlos en primer lugar en nuestro corazón, sino la voluntad del eterno Dios.
Ya, para ir finalizando con el capítulo 33, el verso 18, entonces dice que Jacob llegó íntegro a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Nuevamente colocamos acá un mapa para poder ubicarnos un poco. Y el verso 19 dice que allí donde había plantado su tienda compró la parcela del campo de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Este terreno es el segundo que fue comprado por los patriarcas en la tierra de Canaán. El primero, recordemos que fue el campo de Macpela, cuando Abraham lo compró para la sepultura de su esposa. Luego el verso 20 dice que después erigió allí un altar y lo llamó el Elohei Israel, es decir, el Dios de Israel. Y recordamos que en Génesis 12, 7, 8 también se le apareció el Eterno a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces se edificó allí un altar al Eterno que se le había aparecido, y de allí se desplazó hacia la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y luego edificó allí un altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. Entonces vemos cómo estos patriarcas nos han ido enseñando a lo largo de las escrituras, a lo largo del estudio de esta parashá, lo importante y la importancia que hay de regir y de levantar altares al eterno Dios. De esta manera entonces pasamos al capítulo 34. En el primer episodio, en este capítulo, encontramos el rapto de Dina. Recordemos que Dina era la séptima hija de Lea, la única hija que se relata en las escrituras que tuvo Jacob, aparte de sus 12 hijos, y dice que esta hija Dina, que le había dado a luz Lea a Jacob, salió a ver a las hijas de aquella tierra. Es ubicándonos mejor en el contexto, o tratando de entender un poco más, mejor dicho, el contexto en esta porción. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué edad tenía Dina para que pueda salir libremente y decir, bueno, voy a salir a conocer a las mujeres de esta ciudad, de la tierra de Siquem? Siquem era una persona importante, un príncipe en aquel lugar. Y volviendo a Dina, ¿qué edad tenía ella para salir, para estar fuera de la cobertura de su padre y aún de sus hermanos? Al parecer la palabra, que ha transcurrido 20 años luego de que Jacob sale de la casa de Labán, llega a esta tierra, la palabra no nos enseña cuántos años Jacob tuvo en este lugar. Sin embargo, podemos identificar una escala de tiempo, ya que Rebeca no había dado a luz a Benjamín. Entonces Dina era una adolescente aún, no era para que estuviese saliendo a conocer a las mujeres de aquella ciudad, saliendo libremente sin una cobertura, alguien que la acompañara. Bien, y luego dice que la vio Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la humilló, es decir, la violó. Esta palabra, se acostó con ella y la humilló, hace referencia a violación, porque cuando las escrituras hablan en tema sexual, dice y conoció. No conocerá el hombre a esta mujer, no se allegarán, no descubrirá su desnudez, hablando en relación al tema sexual. Sin embargo, cuando el Eterno hace referencia a la fornicación y acostarse con quienes estaba prohibido, no se refiere igual a esta palabra, por lo cual aquí dice que la raptó, es decir, la tomó según las versiones y se acostó con ella y la humilló. Pero su alma se apegó a Dina, es decir, este hombre, a pesar de haberla violado, la vio muy posible que era hermosa, no la conocía, alguien nuevo que llegó, él la observa, se enamora de ella y él dice que él habló al corazón de la muchacha. Y habló Siquem a su padre Hamor, diciendo: tómame a esta jovencita por mujer. Y oyó Jacob que él había contaminado a su hija Dina,
pero como sus hijos estaban con su ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta la llegada de ellos. Entonces Hamor, padre de Siquem, salió a Jacob para tratar con él, para pedirle a Dina por mujer para su hijo. Sin embargo, aquí no nos dice la palabra que es decir, se acostó con Dina y Dina volvió a la casa de su padre, sino que la raptó, se la llevó a su propia casa y no la presentó nuevamente a Jacob, sino que al ir a pedir mano por ella, Dina estaba en la casa de Siquem. Luego de esto, cuando vuelven los hijos de Jacob, que regresan del campo, Jacob les cuenta todo lo sucedido. Podemos imaginarnos obviamente la indignación en ellos, el enojo, la cólera que pudo suscitarse en ellos por haber abusado de su hermana, unos incircuncisos de aquella tierra, y cómo ellos maquinaron entonces para tratar este asunto. Sin embargo, Hamor siguió insistiendo en que le dieran a Dina por mujer a su hijo Siquem y que emparentaran con ellos. Este hombre, Siquem, era un hombre rico, y aquí vamos a ver algo importante. Era un hombre rico y se pone de acuerdo o está de acuerdo a que le pidan cualquier cosa por su hija Dina, a Jacob en este caso. Sin embargo, dice que se refiere también a sus hermanos, como si ellos pudiesen decidir en lo que iba a hacer con ella. El verso 11 dice que entonces dijo Siquem al padre y a los hermanos de ella: encuentre yo favor ante sus ojos y todo cuanto me pidan les daré. Incrementen a cuenta mía la dote y los presentes, y de acuerdo a lo que me pidan les daré, pero concédanme a esta joven por esposa. Es importante en este punto ver desde otra perspectiva, no solo del hecho de lo que se está relatando o de un caso que nos pueda parecer similar, sino también ver la perspectiva desde la dimensión de lo eterno, de cómo el eterno Dios nos alerta a nosotros para no entrar en acuerdo con las tinieblas, para no entrar en acuerdo con aquellos que están fuera de pacto del eterno Dios. Estos hombres eran incircuncisos, estaban fuera de pacto de el eterno Dios, porque Jacob era el hombre de la promesa, a través de él sus descendientes. En ellos se había comenzado a materializar el cumplimiento de la palabra, en este caso de multiplicación. Entonces este hombre estaba negociando con ellos. A veces nosotros entramos en negociación con las tinieblas, entramos en negociación para que Babilonia, las tinieblas, se metan dentro de las congregaciones, adoptando estrategias del mundo, adoptando ideas del mundo, adoptando ideas organizacionales, administrativas en muchos casos, basadas en un sistema de error, basados en un sistema corrupto de Babilonia y piramidal, que lo que hacen en la mayoría de las ocasiones, en todas las ocasiones, es construir ese sistema piramidal dentro de la congregación. Entonces, en medio de cualquier negociación, en medio de cualquier circunstancia, debemos estar siempre alerta para no buscar nuestra propia conveniencia, para no buscar lo que mejor nos pueda parecer a nuestros ojos, sino la voluntad del eterno Dios todos los días de nuestra vida. No importa las circunstancias. Sí, sabemos que en esta circunstancia era de dolor, de indignación en ellos, pero pudo haber sido una circunstancia de favorecimiento en ellos. Esto nos deja entonces para estar alertas en cualquier circunstancia, no vender esa primogenitura, no ceder la primogenitura, no ceder la promesa, ni mucho menos la herencia. Debemos atesorar la herencia
con celo del eterno Dios, porque nació de Él, salió de Él y depositó en nosotros. Y esto no hablo solo de las circunstancias que nos pueda suceder o el favor de una congregación, sino de nuestro legado para nuestras generaciones, del pilar que a través de la congregación, del llamado del ministerio, vamos a construir. El escalón que vamos a construir para que la siguiente generación pueda posarse sobre él y avanzar mucho más. Esto sucedió, lo vemos en Abraham, lo vemos en Isaac, y como Jacob transitó por este escalón al ser también un constructor de altares. Un constructor de altares, viéndolo al finalizar el capítulo 33, como él levantó un altar, permaneció en esta tierra. Pero en este punto entonces ahora viene una nueva negociación. De igual forma lo vamos a encontrar nosotros en nuestro caminar con el eterno Dios. Vamos a estar enfrentando retos, vamos a estar enfrentando circunstancias, pero a medida que avanzamos, el ataque de las tinieblas también va a ser mayor. La influencia de las tinieblas para pervertir, para sacarnos del camino, también va a ser mayor, porque sabe de que vamos en camino correcto, de que el radio de influencia se expande a medida que vayamos caminando en obediencia, a medida que nuestro altar sea creciente, el radio de influencia es mayor y el retroceder de las tinieblas es mayor también. Entonces el enemigo sabe quién le ataca más. El enemigo sabe quién le afecta más. Aquellos que caminan en obediencia al eterno Dios. Aquellos que no buscan primeramente su conveniencia, su favor, su imagen, su reputación, sino la voluntad del Padre sobre la tierra, sobre las vidas, sobre las circunstancias, sobre los barrios, sobre los trabajos, en medio de cualquier circunstancia. Seguimos entonces, seguimos en el relato, los hijos de Jacob, dice la palabra que ellos actúan con astucia. Veamos esta versión, dice: los hijos de Jacob respondieron con palabras engañosas a Siquem y a Hamor su padre, pues había violado a su hermana Dina. Quiero leer la versión Peshita, dice: pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a Hamor, por cuanto habían violado a su hermana Dina, le hablaron engañosamente. No fue con una actitud correcta la respuesta de ellos, sino para engañarlos, para crear una trampa en lo que iban a plantear y así matarlos, como nos dice los siguientes versículos más adelante. Aquí podemos resaltar entonces la genética que habían heredado los hijos de Jacob, no solo en él o de él, sino también de sus madres, de la tierra en la cual habían nacido, de la cual venían, de donde habían crecido. Hoy en día está comprobado que genéticamente los padres transfieren sobre los hijos no solo las características físicas, sino también conductuales a través del ADN. Nuestros hijos heredan de lo que nosotros somos. Por eso debemos proclamar, y quiero compartir con ustedes esto, debemos proclamar en nuestra vida hoy. Si aún no tienes hijos, si ya los tienes, también debemos orar al eterno Dios por esto, pero que debemos orar para que la genética caída o la naturaleza caída muera en nosotros y no pase a nuestra descendencia, que todas esas equivocaciones, errores, manchas de las tinieblas, posibles suciedades que opacan nuestra luz, no pasen a nuestros hijos, sino que muere en nosotros esa naturaleza de lujuria, rebelión y soberbia, para que nuestros hijos sean puros, íntegros, santos, delante del eterno Dios. Muere en nosotros y no pase a ellos. Esto no ocurrió con los hijos de Jacob. Ellos también heredaron de estos engaños, esta genética de engaño, y así actúan ante Siquem y su padre. Conociendo esto, podemos decir entonces que las características de Jacob de ser engañador fueron heredadas en Simeón y Leví,
los que la palabra nos relata de que fueron los pioneros dentro de toda esta trampa, aunque sus hermanos participaron. Bien, dice que ellos le hablan engañosamente y le dijeron: no podemos hacer esto a nuestra hermana, no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a un hombre que tenga prepucio, porque es afrenta para nosotros. Y aquí, al igual que su abuelo Labán, ellos se inventan esto, en un sentido se lo inventan porque no estaba así establecido por el eterno Dios. Su padre había tomado mujer de otra nación y ellos establecen esto engañosamente. Solo con esto os consentiremos que lleguéis a ser como nosotros, circuncidando entre vosotros a todo varón. Obviamente el eterno Dios, más adelante, al entregar la Torá al pueblo, iba a establecer esto como estatuto, como mandamiento, pero no, el Eterno no lo hizo engañosamente. Sin embargo, ellos sí lo hicieron así porque iban a sufrir las consecuencias de la circuncisión. Al estar ellos ya en una edad avanzada, este efecto de la circuncisión iba a ser mucho más gravoso y la recuperación iba a dificultarse aún más en ellos. Dice entonces que os daremos nuestras hijas y tomaremos las vuestras y habitaremos con nosotros y llegaremos a ser su pueblo. Pero si no aceptáis circuncidaros, entonces tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y esto es una declaración de guerra, señores. Esto es una declaración de guerra. Si no lo aceptas, entonces vamos a pelear contra ti, a recuperar nuestra hermana y nos iremos. Es decir, te vamos a matar. Pero esa igual era la estrategia que ellos tenían. Pasando esta propuesta de los hijos, Amor y Siquem aceptan la propuesta, convencen a todos los hombres de la ciudad a circuncidarse. Ellos volvieron a su ciudad, les hablaron sobre estos hombres, es decir, Jacob y sus hijos, que eran hombres pacíficos, que tenían hijas, que tenían ganados. Hagamos trato con ellos, comerciemos con ellos y seamos un solo pueblo. Sin embargo, la solicitud de ellos es que todos nos circuncidemos y así vamos a acrecentar nuestra nación. Muy posiblemente haya sido la idea en ellos, aparentemente buena, de buena intención. Sin embargo, ya habían obrado mal delante del eterno Dios, cometiendo vileza en Israel, abusando de la hija de Jacob. De esta forma, dice el verso 24, que todos los que salían a la puerta de la ciudad obedecieron a Hamor y a su hijo, y fue circuncidado todo varón cuantos salían a la puerta de su ciudad. Pero aconteció, dice la palabra, que al tercer día, cuando estaban sufriendo los mayores dolores de la circuncisión, Simeón y Leví, y leo este versículo porque más adelante se resalta esta mala actitud en ellos, esta mala obra en ellos. Simeón y Leví, dos hijos de Jacob, hermanos de Dina, tomando cada uno su espada, entraron inesperadamente a la ciudad y dieron muerte a todo varón. Recordamos que Simeón y Leví también eran hijos de Lea, por lo que el dolor por la violación de su hermana era mayor en ellos. Ellos, actuando de esta forma, dice que dieron muerte a todo varón, matando a filo de espada, incluso a Hamor y a Siquem su hijo, y tomaron a su hermana Dina. Después de esto, sus hermanos no los amonestan, sino que también van y toman parte del botín de la ciudad, del saqueo, y dice la palabra, según la versión, que roban todo cuanto había en la ciudad. Ovejas, asnos, campos, ciudad, riquezas, mujeres, niños, se llevaron cautivos, se llevaron todo. Y luego vemos las palabras de Jacob en medio de esta circunstancia. Jacob entonces les responde a Simeón y Leví: me han acarreado dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes de la tierra, oh abominable, dice otra versión, entre los cananeos y los fereceos. Tengo pocos hombres. La actitud de Jacob fue: ¿cómo van a responder ellos ante este acto?
se van a unir y van a venir contra mí a matarme. Tengo pocos hombres y se aliarán contra mí y me herirán y pereceré yo y mi casa. Pero ellos dijeron, han tratado a nuestra hermana como a una prostituta. Ellos en su ira actúan de esta forma, aun cuando obviamente el acto que cometió Siquén contra Dina no era correcto. Ellos obraron en su condición, en su naturaleza, que más adelante lo resalta nuevamente la palabra. Pasamos entonces al capítulo 35 para ir avanzando, y en este punto, luego de haberse dado todo este conflicto, el Eterno le habla a Jacob. Nuevamente en Jacob viene un temor, viene una circunstancia difícil para él, en la cual la expectativa o el resultado de todo esto iba a ser que los pueblos se unirían y lo enfrentarían. Ya esto debía hacerse por ser él un extranjero para ellos en este punto. La consideración de los pueblos vecinos pudo haber sido: este viene para invadir la tierra. Naturalmente esto debió pensarse de esta forma: viene a invadir, viene a robarnos nuestras posesiones, unámonos y peleemos contra él. Jacob, entendiendo también todo esto, dio esta respuesta y viene esta circunstancia sobre su vida. Sin embargo, nuevamente el Eterno le da su cobertura y le habla. Y le dice el Eterno a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías delante de Esaú, tu hermano. Aquí quiero mencionar que se ha criticado mucho de la vida de Jacob, que él cuando salió de la casa de su padre y no teniendo nada, él está durmiendo en Betel, que lo estudiamos la semana pasada. Él le promete, hace pacto con el Eterno Dios, de que si lo iba a guardar, a cuidar y lo traía nuevamente a la tierra, él de todo lo que recibiera le daría el diezmo. Se critica de Jacob que él nunca dio el diezmo, no cumplió esta palabra y que no cumplió sus promesas. Entonces vemos acá cómo el Eterno le convoca a Betel, el lugar donde hicieron pacto. Es decir, levántate y sube a Betel, al Dios que se te apareció, para que cumplas allí el pacto. Jacob, aun cuando se había tardado de cumplir esta promesa y entregar el diezmo, el Eterno le convoca y Jacob debió entregar el diezmo en este lugar. Atendió al llamado del Eterno Dios conforme a su promesa para cumplirla, para terminarla en este lugar. Aquí no solo dice que él construye un altar y presenta una ofrenda, sino que aquí él entrega el diezmo al Eterno Dios. No se dice específicamente en la palabra, sí es cierto, pero la convocación del Eterno a este lugar demandaba el cumplimiento de esta promesa de parte de Jacob. ¿Por qué? Porque el Eterno sí lo había cumplido en su vida. Lo iba a guardar, lo cubrió, no permitió que le hiciesen mal y lo regresó a su tierra. Entonces el Eterno hace la convocatoria a Jacob en este punto, para que se cumpliese y cerrar este asunto. El que vive una vida de altar no le teme al enemigo. Y esto nos enseña el Eterno Dios en este punto de no vivir en temor, no vivir en miedo, sino creyendo en la cobertura del Eterno Dios. Aquel que vive en temor es porque no cree en lo que el Eterno Dios puede hacer en su vida, ni en la cobertura del Eterno Dios. Debe pasar a un nivel mayor de dependencia, de relación con el Eterno Dios, para saber de que no importa qué circunstancia se presente, el Eterno Dios lo guardará. Es como un niño con su padre. Un niño depende de su padre y confía plenamente de que su padre lo va a guardar. Bien, sigamos. Dice que entonces Jacob
Y estos versículos son importantes. Entonces Jacob dijo a su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Y aquí es interesante lo que se dice en este verso 2. Jacob le dice: quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar. ¿Por qué? El verso 3 dice: o por qué esta razón de quitar estos dioses y purificar y limpiar y mudad vuestras ropas. Porque levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora, ¿qué es esto de los dioses extraños? Me surgen varias preguntas. Ellos traían estos ídolos de Padán Aram. Las mujeres, no solo lo que trajo Raquel de Labán su padre, sino también las otras mujeres también traían sus propios personales, tal vez sus hijos, de lo que pudieron aprender de sus tíos, de sus primos, dentro del contexto de Padán Aram, que no era alineado al eterno Dios, sino que también era un contexto pagano. O tal vez eran de los ídolos que habían recogido, o de todas estas anatemas que habían recogido de la casa de Siquén y Amor al despojar toda la ciudad de las riquezas de las posesiones. O se estaba refiriendo a las mujeres y los niños que ellos llevaron cautivos y ahora vinieron a ser siervos de ellos, que creían en estas deidades. Mi respuesta para estas preguntas es todo. No solo los que trajo Raquel, sino todos los de su casa, sus siervos y todos los que habitaban bajo su cobertura, bajo su nombre, debían quitar los dioses extraños que había entre ellos, purificarse y mudar sus ropas. Esta palabra purificarse y mudar las ropas, más adelante el Eterno ya la amplía con la entrega de la Torá, donde debían tener el lavamiento de sus vestidos al tocar a algún muerto, al tener emisión de semen, al contaminarse con el flujo de sangre. Debían purificarse sobre una fuente de agua corriente, y luego entonces estaban aptos para presentar sacrificios o para entrar al tabernáculo a presentar sus ofrendas. Esto habla entonces de purificación, de no solo quitar los dioses extraños, sino también muy posiblemente de lavarse y de pasar su cuerpo, sumergirse en aguas corrientes. Sea el hecho concreto de morir aquello, renunciar a aquello que traían, que tenían, porque venía un nuevo tiempo para sus vidas. Nuevamente el Eterno nos enseña, no solo con Abraham y Isaac, sino nos amplía mucho más en la vida de Jacob, que implica un sacrificio constante, un sacrificio cíclico en nuestra vida, de mudar nuestros vestidos, de mudar nuestra manera de pensar, mudar nuestras actitudes para alinearnos mucho más a Él. No nos cansamos de mencionar esto porque depende de nuestro proceso de crecimiento, de formación y de cumplimiento de su palabra. Le dieron pues a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su mano, los zarcillos que tenían en sus orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que había junto a Siquem. Luego partieron, y el resultado lo vamos a ver en el verso 5. Luego partieron y un terror sobrenatural acogió a las ciudades circunvecinas. Por lo cual no persiguieron a los hijos de Jacob. Voy a leer la versión Peshitta, dice: y se fueron. Entonces, sobre las ciudades que estaban a sus alrededores, sobrevino el terror de Dios, y no persiguieron a Jacob ni a sus hijos. El eterno Dios, más adelante Deuteronomio también lo amplía, esta palabra, donde él, aquel que permaneciera alineado a sus mandamientos, guardando su Torá, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes y sus testimonios, él, entre una de las bendiciones en Deuteronomio, era que el terror iba a ir delante de ellos, de parte del eterno Dios, en contra de sus enemigos.
y aquí lo cumple en la vida de Jacob al él obedecer el mandato de despojarse de ídolos y de dioses extraños, porque iba a tener un encuentro con el eterno Dios. Aquel que va a tener un encuentro con el eterno Dios debe despojarse a sí mismo, despojarse de la confianza que tiene en el dinero, despojarse de la confianza que tiene en el marido, porque el marido es el que trae el dinero para la casa, despojarse de la mujer, porque la mujer es la que administra y tiene todo el control del hogar, despojarse de la cobertura, de la dependencia del pastor, porque si el pastor me ora, ya yo estoy sano, o ya yo estoy libre, o ya pasé esta circunstancia difícil. Debemos despojarnos de nosotros mismos, de lo que creemos que dependemos, para tener un encuentro personal con el eterno Dios, un encuentro cara a cara, para presentar ahí nuestro sacrificio. Jacob hizo que toda su casa se despojara, y el terror de sus enemigos, de todos sus habitantes, aun cuando no se habían levantado en armas, se apoderó de todos para favorecer a Jacob, para que el eterno Dios favoreciera a Jacob delante de esa tierra. Bien, después de esto dice que Jacob llega a Luz, que es Betel, antes se llamaba Luz, nos dice la palabra, en tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y recalco, aquellos que habían sido llevados cautivos, aquellas mujeres y niños, y que ahora iban a ser siervos de Jacob. Luego dice el verso 7, y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel. Y llamó el lugar Betel, porque allí se le había revelado Elohim cuando se había salido delante de su hermano. Betel entonces nos habla de casa de provisión o casa de pan, también significa Betel. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada en la parte baja de Betel, debajo de la encina, y él lo llamó Alon Bakú. Es importante resaltar el hecho de que en el verso 8 parece ser incongruente la secuencia del relato en este punto, pero el énfasis que hace en relación a la muerte de esta Débora, la nodriza de Rebeca, por decirlo en nuestros términos, la nana de Rebeca, ella está haciendo énfasis de que también fue en Betel, fue sepultada en este lugar. Entonces el centro del relato, de la secuencia, sigue siendo Betel, el lugar en el cual Jacob fue a tener su encuentro con el Eterno, fue a pagar sus promesas y edificar allí un altar, él y toda su casa y todos los que estaban con él. Y el Eterno se apareció otra vez a Jacob después que había regresado de Padán Aram, y lo bendijo. Y le dijo Elohim: tu nombre es Jacob. Le recalca lo que había dicho en el capítulo anterior, en el capítulo que acabamos de estudiar. Tu nombre es Jacob, es decir, la identidad que te has formado, que te han dado, es Jacob, usurpador, engañador. Sin embargo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Esto habla de la transición que el Eterno también realiza en nuestra vida. Y aquí lo voy a atar también al episodio cuando Jacob lucha con el ángel y le cambia, porque este Jacob hace referencia a cómo nos han visto a nosotros, cómo nos hemos visto nosotros, hasta el día en que tenemos encuentro con el eterno Dios, y viene y se abre un periodo de nuevo nacimiento en nuestra vida para cambiar nuestra naturaleza, para que haya vida en nosotros y entre entonces una naturaleza de reino, una naturaleza profética, en la cual ahora viene en nosotros la identidad de cielos, de estrellas de los cielos y arena de la orilla del mar, que también está profetizada por el eterno Dios de que estos iban a ser Efraín.
aquellos que también son entendidos en los tiempos por esta palabra del eterno Dios, estrellas de los cielos y arena de la orilla del mar. Viene entonces un nuevo nacimiento, inicia un nuevo nacimiento en nosotros para dejarnos de ver como Jacob, dejarnos de ver como el nombre que te pusieron, como la forma en que te llamaron, como el sobrenombre con el que te dijeron desde pequeño, para verte como el eterno Dios te llama. El libro de Apocalipsis o Revelaciones dice que el Eterno le puso nombre a las estrellas, y cuando dice a las estrellas está haciendo referencia a su pueblo, a sus escogidos, es decir, que Él tiene un nombre para nosotros. Y esto no quiere decir que usted se va a cambiar el nombre en hebreo y se va a poner un nombre hebreo, porque obligado tiene que ser un nombre hebreo. No, es el nombre que el Eterno escoge para ti y con el que Él te llama, y los ojos con los que te ve. Puede ser hijo amado, puede ser hijo de su promesa, no lo sé. El Eterno tiene un nombre para ti y te ve de una forma que los hombres no te ven, que aquellos que te acusan no te ven. Entonces dejémonos de ver con nuestros propios ojos, no solo para bien, ni para bien más allá del excesivo, ni para mal aquel que se arrastra sobre la tierra, no, sino con los ojos del eterno Dios, porque ahí está nuestra dirección. Bendito el Eterno. Bien, la palabra que tenía Jacob era su herencia, y aquí le dice: no será tu nombre Jacob, será Israel. No solo le cambia el nombre, sino que en él imparte el cumplimiento de su herencia, de que él iba a prevalecer. También es uno de los significados de Israel, porque prevaleció, dijo el ángel cuando él le cambia el nombre, porque prevaleció, es decir, la promesa sobre Israel es prevalecer también sobre la tierra, incluida la palabra del eterno Dios, la Torá, en él. Después le dijo Elohim: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Fructifica y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. No olvides esta palabra, Jacob. No olvides esta palabra, Israel. Naciones, una nación y una congregación de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que di a Abraham e Isaac te la doy a ti, también a tu simiente después daré la tierra. Y cuando dice aquí a tu simiente, lo dice en forma singular. Esto está hablando sobre Yeshua el Señor, que a través de él las naciones iban a ser nuevamente juntadas en uno, y a través de él serían benditas todas las familias o las naciones de la tierra. Bien, vamos al siguiente versículo, y dice que ascendió el Eterno de su lado en el lugar donde había hablado con él, y erigió Jacob una estela en el lugar donde había hablado con él, una estela de piedra, y derramó sobre ella una libación y vertió aceite sobre ella, como lo había hecho anteriormente. De hecho, en este punto, él, al hacer esto de una libación y aceite, es parte de lo que luego el eterno Dios le entrega a su pueblo en su Torah, de esta acción de libar en adoración al eterno Dios. Y Jacob llamó Betel el nombre de aquel lugar donde Elohim se le había hablado con él. Bien, partiendo ahora para finalizar el capítulo 35, dice el siguiente episodio es el fallecimiento de Raquel. Y nos enseña la palabra que faltando aún cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel dio a luz y tuvo complicaciones en el parto. Dice que faltando, otra versión dice que faltando una legua de tierra. Faltando aún una legua de tierra, llegaron a Éfrata y tuvo complicaciones en el parto. Y aconteció que mientras se complicaba el parto, la partera le dijo: no tengas miedo, porque también tendrás a este hijo. Y cuando su alma partía, entonces llamó el nombre de su hijo Benoni, porque Benoni significa hijo de mi tristeza o de mi sufrimiento. Sin embargo, su padre Jacob lo llamó Ben
Jamín, que significa hijo de virtud, hijo de mi diestra. Es uno de los significados. Entonces murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, Belén. Nuevamente sucede el caso, obviamente, del fallecimiento de Raquel en este relato, pero el centro de todo esto sigue siendo Betel. No debemos perder ese hilo, sigue siendo Betel, pero ahora se introduce un nuevo lugar que es Éfrata, faltando ya una legua de tierra o estando cerca de esta ciudad, fallece Raquel. Es decir, ahí hubo una muerte, pero también una vida, que fue Benjamín al nacer, a venir a la vida. Y esto está relacionado, este fallecimiento de Raquel no fue, obviamente fue resultado de la maldición de Jacob, de la desobediencia de Raquel de llevar a los ídolos, pero también era sombra del nacimiento del Mesías. Por esto mencionó que el centro de este relato es Betel, porque Miqueas 5:2 nos habla de esta zona, Éfrata y Betel, y está relacionado al Mesías. Dice: pero tú, Betel Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, porque era una de las naciones, luego de que las tribus se reparten la tierra, vino a ser parte. De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. De ti, Belén, Éfrata, Belén de Éfrata. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Repito, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y está hablando del Mesías, de quien sus orígenes son desde la eternidad. Hablando en este punto y también encontrando nosotros, son evidencia de la sombra del Mesías, de que él iba a venir de esta ciudad, confirmándose en el libro de Miqueas. Sin embargo, el Eterno ya nos estaba anticipando en este capítulo 35 de Génesis. Bien. Luego de esto dice que mientras Israel habitaba en aquella tierra, aconteció que Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre, e Israel se enteró. ¿Qué sucede acá? Jacob vivía en la tienda de Raquel porque era la que amaba. Estando la tienda de Raquel, la tienda de Lea, de Bila y de Silpa, en todo el tiempo sin la llegada de Jacob, o que Jacob durmiese sobre la tienda de ellas. Entonces, al suceder esto, dice que Rubén fue y se acostó con Bila, que era concubina de Jacob y que también era sierva de Raquel. Bien, ahora bien, los hijos de Jacob fueron 12 hijos de Lea: Rubén el primogénito, de Jacob, y Simeón y Leví y Judá, e Isaacar y Zabulón. Estos fueron los hijos de Lea, y Dina también. Hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Aquí está afirmando la palabra los descendientes de Jacob a través de las mujeres, y confirmando así, luego de la muerte de Raquel y del hecho de que Rubén mancilló el lecho de su padre al acostarse con Bila. E hijos de Silpa, sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Bien, antes de pasar al capítulo 36, menciono también en el verso 27 que entre el verso 27, 28 y 29 nos relata la muerte de Isaac. Hasta este punto, Isaac lo vamos a encontrar en vida dentro del relato de las porciones y del estudio, porque el verso 29 dice que murió Isaac, de 180 años murió Isaac, y fue reunido a su pueblo anciano y satisfecho de días. Importante acá es ver que Esaú y Jacob dice que lo sepultaron en el sepulcro que Abraham había adquirido. Ellos nuevamente se juntan estando de acuerdo para velar a su padre, para
sepultar a su padre, vivir ese tiempo de luto, y cada quien tomó su camino nuevamente. Edom en la tierra de Seir, y dice Esaú en la tierra de Seir, que nos dice la escritura, y Esaú es Edom. Y Jacob, que se quedó en la tierra de Canaán, en Betel estuvo habitando, dividiendo nuevamente así sus territorios, su camino, y enterrando a Isaac en la cueva de Macpela, que había comprado Abraham de los hijos de Heb. Bueno, queremos finalizar esta porción de esta semana con el capítulo 36. Este capítulo nos habla acerca de los descendientes y las generaciones de Esaú. Y dice la escritura en el versículo 1, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Nos ratifica acá la escritura que Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Entonces vemos acá cómo para él no tuvo mayor importancia lo que su padre les había dicho desde un principio, que no tomaran mujeres de las hijas de Canaán. Él obvió completamente este paso. Vemos entonces cómo Esaú andaba en los deseos de su corazón y no siguió lo que se le había dicho su padre. Entonces él se une a las hijas de Canaán, y a partir de allí, en el versículo 3, nos comienza entonces a mencionar cuáles fueron estas esposas, cuáles fueron estas mujeres a las cuales él se unió, y comienza a desglosar los hijos que tuvo con cada una de ellas. Entonces se menciona que se unió a Judith, hija de Beri el Eteo, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Ana Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael. Y se ve acá entonces los descendientes que tuvo con cada una de ellas. De hecho, el Génesis 26:34 dice que Judith, pero es la misma Aholibama, según Génesis 26:34. Ya, entonces, como les decía, en el transcurrir de los siguientes versículos hasta el verso 43 se comienza a decir cuáles fueron los hijos que tuvo con cada una de ellas. Y para finalizar entonces con la última lámina, quiero mencionar un poco acerca de Esaú. Recordemos entonces que Esaú representa esa genética religiosa, representa a Roma, que tiene que ver con ese linaje profano. Históricamente Edom se convirtió en Quitín, y este vino a ser Roma. El Eterno habla a través del profeta David que Edom es hija de Babilonia, y esto lo dice en el Salmo 137, versos 7 y 8, donde dice: Oh Eterno, ajusta cuentas con los idumeos por el día de Jerusalén, cuando incitaban, arrasadla hasta sus cimientos, oh destructiva hija de Babilonia. Dichoso el que pueda pagarle el mal que nos ha hecho. De esta manera entonces queremos dar por finalizada la enseñanza, la parashá de esta semana, y quiero entonces aprovechar este espacio para saludar a las personas que se conectaron y que estuvieron con nosotros compartiendo este día. Quiero enviarle nuevamente un saludo a la profeta Toyita Vázquez del Salvador, a la pastora Kira Méndez, que se encuentra en Chile. Te amamos mucho, pastora Kira. A Suanji también queremos enviarte un fuerte abrazo para ti. Gracias por estar cada semana con nosotros. A Wilmer Sánchez, el esposo de la pastora Kira Méndez, también está en Chile. Señor Wilmer, le amamos y le extrañamos mucho. Esperamos compartir nuevamente con usted y su familia. Al pastor Víctor Pino, profeta de la casa también Altares de Adoración. Él se encuentra en Colombia. Le amamos mucho también, pastor, y le enviamos muchos abrazos.
A Luz Cruzado, gracias Luz por acompañarnos una semana más en nuestras enseñanzas, nuestras transmisiones. Te enviamos un fuerte abrazo a ti también. Queremos saludar a Paulina Azimbaya. Paulina se encuentra acá en Ecuador, es nuestra amiga también. Queremos saludarte. Gracias, Paulina. A ver, ¿quién más estuvo conectado? Eva Verdejo, un saludo para ti, Eva. A Neiker Urdaneta, Javier Flores, Marixa Orozco, Eliseo Dávila, un abrazo para ustedes también y muchas gracias por estar el día de hoy. A Gerardo García, Carmen Rincón, a Marcela Centurión, a Luis Rivera, a Jorge Aguiar, gracias por estar también compartiendo con nosotros. Quizás no les conocemos mucho, pero les apreciamos también y les enviamos saludos a Ariel Robles, a Daniel Ruiz, a Joel Raga, a Larry Mogollón, a ver, ¿quién más? A Ana Tobani, un saludo para ustedes también. A Simone Rocha, Simone es de Brasil, un saludo, un Shabbat Shalom y un abrazo para ti, Simone. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos también que cada persona pues que hemos saludado pueda conectarse cada semana con nosotros. A Lizolet Almarza, a Alefer, a Manuel Fuenmayor. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente de la enseñanza del día de hoy. Queremos invitarles entonces que a partir de las 11 de la mañana nos puedan acompañar al estudio de la Haftará correspondiente a esta semana con la profeta Elimar Bracho. No se despegue, en unos minutos ya volvemos. También queremos hacerle acuerdo, por si alguna persona es primera vez que se conecta, que los días jueves estamos transmitiendo la porción del Pacto Renovado. También nos pueden acompañar en la porción del Pacto Renovado los días jueves a las 7. Entonces, les repetimos nuevamente, 11 de la mañana, la Haftará con la profeta Elimar Bracho. No se vaya, tome agua y vuelva nuevamente para que nos pueda acompañar. Y pues seguirnos en nuestra página Ministerio Altares de Adoración, donde estamos compartiendo con ustedes calendarios, donde le estamos compartiendo cuál es el estudio de cada semana, y pues usted también puede compartirlo con sus amigos, con su congregación, y podemos hacer que el reino de Dios y lo que el Padre Eterno nos está dando a cada uno de nosotros como ministerio pueda ir avanzando cada día. Shabbat Shalom, nos vemos entonces ahorita a las 11 de la mañana. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.